Buenas cracks. Hace unas semanas de una charla para egresados Teach y en esa sesión hablé de un par de ventajas que nos da el trabajar con Docker como programadores.net. No tuve chance de grabar la sesión, así que decidí hacer un video un poco más corto en este canal. Para poder realizar el ejercicio vamos a necesitar instalar Docker. Para eso vamos a instalar primero el WSL, que es el Windows Subsystem for Linux, y eso lo podemos hacer por medio de PowerShell. Así que abrimos nuestro PowerShell y dentro de la ventana vamos a correr el siguiente comando: WSL install. Esto lo que nos hará es que nos va a instalar una versión de Linux en nuestro Windows. Estoy asumiendo que estás utilizando Windows. La instalación es muy sencilla, prácticamente no hay que configurar mucho. Lo que sí que te va a pedir una clave para el superadmin. Yo te recomiendo que la guardes, aunque en lo personal yo no la he necesitado cuando estoy trabajando con contenedores. Una vez terminada la instalación, vamos a la página de Docker y vamos a instalarnos el Docker Desktop. Aquí simplemente es buscar qué versión de sistema operativo tienes y se te comenzará la descarga. Igual de este simplemente hay que instalarlo. Es posible que te pida que te registres aquí en el sitio, no pasa nada, regístrate. Y una vez que tengas instalada la aplicación vas a ver algo parecido a esto, que prácticamente nosotros vamos a estar revisando estas dos opciones: imágenes y contenedores. Si quieres revisar que se instaló bien tu versión de Docker, simplemente volvemos a PowerShell y corremos el comando docker-b. Y como puedes ver, aquí ya tengo mi versión de Docker, ¿no? Que es la versión 26. También necesitamos Visual Studio y el manejador de SQL, que voy a asumir que con programador.net ya lo tienes instalado. Con todo esto listo, ya podemos iniciar con la creación de nuestro proyecto. Abrimos nuestro Visual Studio. Voy a continuar sin código y voy a crear un nuevo proyecto. Voy a iniciar creando un proyecto de API. Entonces vamos a seleccionar ASP.NET Core Web API y vamos a darle siguiente. Aquí le podemos dar un nombre, en este caso yo le voy a poner API. Nombre de solución, vamos a ponerle Docker 01. Nos dice dónde lo queremos guardar, le damos clic en siguiente. Aquí vamos a seleccionar la versión 8 de .NET o la 6 también sin problema, 6 o 7. Quitamos configurar para HTTPS para tener solamente una versión, y aquí le vamos a decir que deje compatibilidad con OpenAPI y utilizar controladores, y por acá aquí arriba vamos a seleccionar habilitar compatibilidad con el contenedor. Dejamos Linux por defecto y le damos clic en crear. Para ver la diferencia entre los proyectos voy a crear otra aplicación. En este caso voy a agregar un nuevo proyecto, pero este va a ser de tipo MVC. Vamos a encontrarlo por acá. Aquí está. Vamos a hacer un modelo vista controlador y de core, ¿no? Le damos en siguiente. Vamos a ponerle web en siguiente. Y prácticamente lo mismo, quitamos deshabilitamos también la compatibilidad con contenedor y le damos clic en crear. Y de este lado tenemos ya los dos proyectos. Si te puedes dar cuenta, digamos que prácticamente tienen lo mismo. Tienen el program, tienen la HTTP settings. Digamos que lo único que cambia es este archivo, el Dockerfile. En realidad este es el que nos va a permitir mandar nuestra aplicación a un contenedor. Vamos a ver un poquito qué es lo que hace. Como primer paso se baja una imagen de ASP.NET. Obviamente esta imagen tiene lo necesario para poder aplicaciones con esta versión del framework. Después se baja una imagen de la misma versión, pero ahora del SDK. Esto es porque a través del SDK es que vamos a compilar nuestra aplicación. La vamos a construir por acá. Y después vamos a hacer un publish, ¿vale? Este publish lo que va a hacer es que lo va a mandar a esta primera imagen, más bien ya contenedor, a este contenedor, y al final lo que se va a hacer simplemente es que se le va a decir a la aplicación
o más bien al contenedor, cuál es la DLL de entrada, que en este caso es esta API DLL. En resumen, prácticamente se descargan dos imágenes, se utilizan dos imágenes. La primera es donde vamos a instalar nuestra aplicación y a partir de ahí se va a quedar al contenedor. La segunda es el SDK, que lo utilizamos para poder compilar la aplicación y hacer un publish, y ya que tenemos listo ese publish lo vamos a meter acá, ¿no? En nuestra primera imagen o nuestro primer contenedor. Y esto es prácticamente lo que hace este Dockerfile. Como te decía, este archivo no está presente acá, pero si tú ya tienes un proyecto creado y simplemente lo quieres agregar, bueno, pues es muy sencillo. Vamos a darle un clic derecho aquí a este proyecto. No, déjame correrlo, ¿no? Primero vamos a correrlo para que veas. Mira, voy a establecer este como proyecto de inicio. Si lo corres, no pasa nada, sigues teniendo el HTTP por acá. Y aquí está corriendo tu aplicación sin ningún problema. Si haces lo mismo con este acá, mira, le vamos a dar un clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Y aquí tienes otra opción. En aquel solamente tienes estas opciones. Ajá. No tienes el Dockerfile. Aquí lo voy a correr en IIS Express. Vamos a correrlo. Y listo, la aplicación sigue corriendo. Pero si yo lo corro en Docker, acá si lo corremos en Docker, porque ya tiene su Dockerfile, vamos a correrlo, veamos qué sucede. Listo, como puedes ver, en realidad la aplicación sigue corriendo sin ningún problema, ¿no? Ya sea que lo corra en IIS o ya sea que lo corra en Docker. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que por acá, si nosotros vemos nuestra pantallita de Docker, mira por acá, nosotros aquí ya tenemos un contenedor de esta aplicación. Y en realidad no tuvimos que hacer mucho. En realidad simplemente le dijimos acá a Visual Studio que sí que lo incluyera en un contenedor y ya todo el Visual Studio, digamos, que hizo la magia por nosotros. Estos contenedores, te lo digo desde ahora, son temporales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo aquí lo elimino, no pasa nada, se elimina. Y si lo vuelvo a crear, se vuelve a generar el contenedor sin ningún problema. Por acá lo tenemos, ¿vale? Ahora, la forma en como lo dimos de alta fue que desde un inicio, al crear el proyecto, le habilitamos la opción de que se creara con contenedor. Sin embargo, también lo podemos hacer ya desde un proyecto existente. Simplemente le vamos a dar un clic derecho y aquí en agregar le vamos a dar en compatibilidad con Docker y decimos que sí, que Linux, Dockerfile, dejamos prácticamente todo igual y le damos en aceptar y listo. Entonces fíjate cómo también aquí me creó el archivo Dockerfile y prácticamente es lo mismo. Mira, aquí son los dos. La única que puedes ver que cambia pues es el nombre del proyecto. Entonces acá sucede lo mismo. Nos bajamos la versión de la imagen de Docker, o utilizamos esa versión de la imagen. También vamos a utilizar la imagen del SDK y sucede lo mismo. Se hace una compilación de la aplicación, después se hace un publish y ese publish prácticamente se copia a la imagen principal o se mete dentro del contenedor principal y se le dice cuál va a ser la DLL de entrada, ¿no? Y con esto ya estos dos funcionan con Docker. Entonces voy a establecer este como proyecto de inicio y vamos a correr la aplicación. Ya está corriendo mi aplicación web sin ningún problema. Si regresamos acá a Docker Desktop, fíjate cómo tengo ya también mi contenedor de la versión web. Continuando con nuestra práctica, algo que no te mencioné es que tenemos una ventana para poder ver los contenedores. La tenemos esta en otras ventanas. Tenemos contenedores. Lo podemos anclar, vamos a anclarlo por aquí. Por acá podemos ver, mira,
Tengo el que está corriendo actualmente, también tengo el web y este que ahorita yo lo tengo detenido, el de SQL Server. Y por acá, por ejemplo, si entramos a este APIDES, te va diciendo, te va mandando los mensajes que te está sacando el contenedor. Tienes por acá algunas variables de entorno. Por acá tienes el puerto que está corriendo, en este caso es el puerto del contenedor y el puesto del invitado que esté acá. Y pues por aquí puedes ver alguna información, ¿no?, de tu contenedor. Mira, al final te recuerdo que este tiene archivos del sistema operativo, entonces es muy común que por aquí veas, por ejemplo, esta carpetita, ¿no?, la var, que es muy común que la trabajemos cuando estamos trabajando con Linux. Bien, ya que vimos que el Dockerfile es quien se encarga de crear nuestro contenedor, ahora vamos a ver otra opción que también está muy sencilla de implementar aquí en Visual Studio, que es el Docker Compose. Docker Compose es una herramienta de orquestación de contenedores. Nos permite definir y compartir aplicaciones con múltiples contenedores. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer uso, la parte web podría hacer uso de este. Para eso nosotros podemos decirle a Docker Compose que arranque estos dos servicios, ¿no? Para hacer eso vamos a dar un clic derecho, igual nos vamos a agregar y aquí le vamos a dar en compatibilidad con el orquestador de contenedores y aquí te dice cuál puedes elegir. En este caso yo tengo solamente Docker Compose y le voy a dar a aceptar y le damos igual a aceptar. Este nos va a crear este proyectito que vemos por acá. El importante es el Docker Compose YAML. Este archivo dice que me va a crear un servicio al cual va a llamar web y lo va a armar en base a la configuración que tiene el Dockerfile. Entonces a partir de este archivo nos va a crear el contenedor, y le va a llamar web, ¿no? Esto que ves aquí, que no te cause ruido, porque esta es una variable de entorno, simplemente que en caso que no la tengas registrada, simplemente no le va a poner nada, ¿no? Ok, entonces voy a agregar este también. Vamos a agregar, vamos a decir que compatibilidad con el orquestador de contenedores. Vamos a aceptar, aceptar y ya está, ¿no? Fíjate cómo en mi Compost tengo dos servicios, el servicio web y el servicio API. Prácticamente lo que se va a hacer es que se van a utilizar estas dos imágenes, el API y el web, y se van a formar en base al Dockerfile de cada uno de los proyectos. Y por acá ya tenemos una nueva opción, que es el Docker Compose. Si yo debugueo esta vez, vamos a ver qué sucede con nuestro Docker Desktop. Mira, de entrada aquí nuestra pantalla de contenedores cambió. Mira, me dice, ¿sabes qué? Tengo estos dos contenedores y tengo este nuevo que tienen estos dos servicios. Entonces si nos vamos al contenedor podemos ver que, mira, justamente aquí tenemos estos que se armaron con el Docker Compose, ¿no? De hecho tenemos aquí un error porque bueno, no es un error, en realidad es simplemente que estos servicios nosotros los dejamos corriendo. Los podemos eliminar, no pasa nada. Aquí también lo voy a eliminar. Ahí está. Y de hecho, mira cómo acá se van quitando. Voy a detener esto. Voy a darle un limpiar a la solución. Clic, le vamos a dar aquí limpiar solución. Y con eso lo que va a suceder es que también se van a eliminar los contenedores que estuve yo debugueando. Entonces de la misma manera, si los vuelvo a correr por acá, vamos a correrlo. Listo. Mira, en este caso me está levantando la aplicación web. Si yo me vengo acá a mi contenedor, ve como aquí ya están corriendo el API como el web. Sin embargo, en automático no se lanza o no se lanzó el API. Podemos acceder de... Vamos a ver si por aquí tiene el puerto. Veamos. No lo tenemos. Acá mira el API. Por aquí vamos a ver los puertos. Y este está corriendo en este puerto.
Entonces al darle clic obviamente no me dice nada porque me falta aquí decirle que es el Swagger para que entre el punto de acceso. Y ya tenemos los dos, ¿no? Tenemos la aplicación web y tenemos el API. Muy bien. Ya que vimos que funcionan correctamente en nuestras dos aplicaciones, vamos a hacer algo que es muy común, que generalmente nuestras aplicaciones tienen una base de datos. Para hacer eso, vamos a también en el Docker Compose le vamos a decir que corra un servicio de SQL Server. Para eso, aquí al final de mi archivo de Compose Yammer, vamos a agregar las siguientes instrucciones. Créame otro servicio. Vas a utilizar esta siguiente imagen. Este es el nombre del servicio, este es el nombre del contenedor. Y le vas a pasar que esté utilizando el puerto 1435, que este sería el puerto del host, e internamente esté utilizando el 1433, que es prácticamente el puerto default de SQL Server. Le vamos a decir que aceptamos los términos y le vamos a dar un password. Si lo corremos, vamos a ver que en nuestro orquestador va a levantar 3 contenedores. Lo podemos ver acá. Aquí tenemos nuestras dos aplicaciones y se acaba de agregar un nuevo contenedor que se llama SQLDB. Fíjate cómo está corriendo en estos puertos, ¿no? Este ya está corriendo sin ningún problema. Estos dos contenedores que los pudiera estar corriendo al mismo tiempo, mira, estos dos contenedores están creados en base a una imagen, que es esta, ¿vale? Entonces, en base a esta imagen creas diferentes contenedores. Esta es la relación. Sin embargo, yo solamente cuento con una imagen de SQL Server. ¿Vale? Mira, si nos vamos por acá en las imágenes, por acá fíjate cómo solamente cuento con esta imagen, pero a partir de esa imagen yo creé diferentes contenedores. Esto lo puedes hacer sin ningún problema siempre y cuando estén utilizando diferentes puertos en el host, ¿sale? Este mira cómo tiene el 1435 y este tiene el 1433. Entonces si tú quieres inicializar un contenedor con el mismo puerto, seguramente te va a decir que el puerto ya está en uso. Vamos a detenerlo y ahora vamos a probar que esté funcionando bien mi motor de base de datos. Para eso voy a abrir el SQL Server Management Studio y nos vamos a conectar al servidor. En este caso solamente hay que poner punto y para especificar el puerto ponemos coma y ya el número de puerto. Y aquí, bueno, en el password vamos a poner con el que creamos el contenedor. Fue este, mira, este es el con el que creamos el contenedor, recuerda, este aquí. Entonces simplemente lo copiamos y lo vamos a pegar por acá. Listo. Y ya estamos conectados. En este caso yo no tengo ninguna base de datos porque justamente este lo acabamos de crear, ¿no? Y ya aquí nosotros podemos empezar a trabajar con él. Por ejemplo, vamos a agregar una base de datos, vamos a ponerle nombre test y listo. Obviamente ya en esta base de datos podemos empezar a crear tablas y demás, ¿no? Vamos a dar ID y le vamos a dejar tal cual. Vamos a guardar esto. Sí, vamos a dejarle que se llame así. Y ya aquí en mis tablas, pues ya tengo aquí esta tabla. Te vuelvo a recordar que en realidad, que cuando yo elimine este contenedor, pues toda la información que yo tenga aquí se va a perder, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pudiera agarrar simplemente y me voy acá al Docker, a mi Docker. Lo puedo detener o lo puedo eliminar. Lo voy a eliminar en este caso. Delete forever. Y si regreso acá a hacer mis consultas y yo quisiera hacer una consulta, pues simplemente no me lo va a encontrar o me va a marcar un problema de conexión porque justamente este servidor ya no existe. Y aquí está el error. Bien, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Vamos a utilizar algunas características de Entity Framework. Para eso voy a
estar trabajando solamente en este proyecto, en el de API. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar algunos paquetes. De hecho, vamos a utilizar solamente Entity Framework. Vamos a utilizar el Entity Framework Core. Vamos a instalarlo. De una vez vamos a utilizar el SQL Server. De igual manera lo instalamos. También el Design. Y por último el Tools. Listo, ahí están todas nuestras dependencias. Aquí la podemos ver en paquetes Nugget. Aquí está, ¿no? Aquí en mi proyecto voy a crear una nueva carpeta. Le vamos a llamar Data, tal vez. Y dentro de Data vamos a crear dos nuevas carpetas. Vamos a crear Context y vamos a crear también Entities. Ahí está. Ahora voy a crearme una clase. Es una clase muy sencilla. Vamos a llamarla usuario. Y esta clase simplemente va a tener algunas propiedades muy sencillas. Usuario tiene un ID, tiene el nombre, tiene el mail y tiene la fecha de creación. Acá en la otra carpeta en context, aquí sí vamos a crear otra clase, que en este caso vamos a crear el contexto. Vamos a llamarlo usuarios context. Agregamos. Y aquí en esta clase simplemente nosotros vamos a definir primero que nada un constructor. Ahí está. Y también le vamos a decir que este contexto tiene un DivSet, que en este caso es lo que va a representar a nuestra tabla, ¿no? Así se va a llamar nuestra tabla, usuarios. En este caso me está marcando este error porque este todavía no hereda de nada. Este tendría que heredar de DivContext y ya lo tenemos. En realidad lo que vamos a hacer es que vamos a estar trabajando con la base de datos que vamos a declarar acá en nuestro Docker Compose. ¿Sale? Vamos a estar trabajando con esta. Entonces, para eso vamos a declarar una cadena de conexión. Esto recuerda que lo hacemos en el app settings. Aquí vamos a entrar a connection strings y aquí le vamos a dar un nombre a nuestra cadena de conexión, DivConnection. Y la cadena de conexión, pues prácticamente hacemos lo que hacemos con un servidor normal. Lo único que vamos a cambiar, pues obviamente son los datos de autenticación. Mira, con este le estoy diciendo que vamos a estar trabajando con la máquina, digamos que local. Aquí va la coma, aquí sí va el puerto. Después va el nombre de la base de datos con la que vamos a estar trabajando. Yo le dejé dbtest, SA para decir que somos el superadmin. Y el password que configuramos en nuestro Docker Compose. Recuerda que cuando levantamos la imagen le decimos que va a estar utilizando este password. Lo siguiente es acá en Program vamos a inicializar el servicio. El contexto de esta manera. Que va a estar utilizando, se va a estar utilizando este contexto tal, y que vamos a estar utilizando SQL Server y que va a tomar la cadena de conexión de esta configuración. Ahora vamos a trabajar con Codefirst. Recuerda que Entity Framework tiene, digamos que, dos enfoques. Si estamos trabajando a partir de bases de datos ya existentes, bueno, eso se llama Database First. Prácticamente lo que hacemos es que tomamos las tablas que están en nuestra base de datos y las transformamos en entidades, en nuestras clases. Pero aquí lo que vamos a hacer es algo a la inversa. Nosotros vamos a tomar nuestras clases y a partir de estas clases vamos a crear nuestra base de datos. Entonces, para hacer Codefirst vamos a habilitar migraciones. Eso lo podemos hacer desde acá, desde herramientas, administrador de paquetes Nugget. Vamos a entrar a la consola del administrador de paquetes. Es importante que donde vayas a correr tu comando para agregar migraciones
tengas seleccionado el proyecto que se debe, ¿no? Lo puedes hacer pasándole más parámetros si lo quieres hacer en otro proyecto, pero en este caso lo estamos haciendo solamente de esta manera, ¿no? De la manera simple, digámoslo así. Y aquí vamos a decirle que add migration y le damos un nombre. En este caso le voy a poner que es la migración inicial. Ahí está. Add migration y vamos a ejecutar este comando. Acá en nuestro proyecto podemos ver que que ocurrieron varios cambios. En primera se creó la carpeta de migraciones. Está por acá. Y dentro de esa carpeta tenemos aquí, mira, mi primer migración. Te pone aquí la fecha y el nombre que tú le diste. En este caso yo le di inicial. Si abrimos esta clasecita, prácticamente aquí viene la instrucción que se va a ejecutar en mi base de datos. En este caso primero se va a crear la tabla y por aquí le dice, mira, se va a crear con el ID, el nombre, también se le especifica el tipo de dato que van a hacer, el tipo de dato, por ejemplo, de fecha, también se le dice el primary key, ¿no? Este es el primary key que es en base al ID. Obviamente todos estos nosotros lo podemos editar. Si quisiéramos ser más específicos por el tipo de dato o que permita nulos y demás, todo eso lo podemos configurar. En nuestro ejemplo es algo muy simple, simplemente se va a crear la tabla y en caso de que deseemos darle reversa a este cambio, bueno, lo que se correría es el down, que en este caso simplemente lo que va a hacer es que eliminaría la tabla usuarios, ¿no? Ok, si nosotros regresamos, a ver si todavía tengo corriendo mira, este sigue sin correr, pero recuerda que lo eliminé, entonces hasta ahorita no podremos acceder a la base de datos. Entonces vamos a guardar aquí. Hasta aquí nosotros también pudiéramos correr o decirle que se aplique la migración desde aquí, el administrador de paquetes. Pero para este ejercicio vamos a decirle a la aplicación que ella misma lo haga. Para ello vamos a crearnos dos métodos extensores. Si no sabes qué es un método extensor, dímelo en los comentarios y puedo hacer un video acerca de eso. Así que aquí dentro del contexto vamos a crear una nueva clase. La vamos a nombrar dbMigrateAndSeed. Esta la voy a hacer estática porque los métodos extensores tienen que ser estáticos. Y para no tener problemas vamos a declararla así. Aquí es donde vamos a declarar los métodos. En realidad este método va a aplicar la migración y va a llenar de datos. Aquí vamos a estar utilizando los servicios mismos que se corren al crear la aplicación o levantar la aplicación. Y nos interesa el usuario context. Y vamos a decirle, oye, mira, si estás trabajando con una base de datos SQL, entonces ve y mígramelo. Eso lo vamos a hacer con este pequeño método privado. Simplemente lo que hace, extiende de mi contexto prácticamente. Y le digo, oye, si tiene migraciones pendientes, si existe alguna migración pendiente, entonces aplícale esas migraciones o mígrame la base de datos. Eso lo que va a hacer es que va a ir aquí en mi carpeta de migraciones y va a ver cuál de estas migraciones están pendientes de aplicarse en mi base de datos. Como te digo, si existe alguna pendiente, lo que va a hacer es que van a aplicar todos los cambios pendientes que estén en mi base de datos, o más bien que estén aquí en esta carpeta. Ahora, esto es esta partecita de aquí. Si es SQL Server, migrámelo. Prácticamente que se ejecute este método. Y para poder cargar información a mi base de datos, el siguiente método. Igual extiende del context y se llama sit, que es este de aquí. Prácticamente lo que le estamos diciendo, oye, mira, utiliza este contexto. Si tiene migraciones pendientes, mígralo. Y también quiero que me lo llenes de datos. Esto es lo que tenemos haciendo acá. Y esto de llenar datos, ¿cómo funciona? Es muy simple. Prácticamente declaro un objeto de la clase usuario. Le pongo ahí algunos datos. De hecho, de acá lo puedo quitar porque de aquí ya tiene un valor por defecto que es el DateTimeNow. Y ahora sí, digo, mira, si mi tabla está vacía, entonces agrégale este usuario y guárdame los cambios, ¿no? Recuerda que Entity Framework funciona como una Unit of Work, así que por eso es que
corremos esta instrucción para que se confirmen todos los datos en la base de datos. Este método, te recuerdo, extienden del contexto que declaramos estos dos métodos. Uno prácticamente aplica las migraciones y otro registra un dato en caso de que no existan datos. De hecho, vamos a crearlo. Vamos a crear usuario 2 Juanito. Ahí está. Ya tenemos nuestros dos objetos. Aquí me hace falta agregar el otro objeto, que en este caso es usuario 2. Y estaríamos llenando nuestra tabla de dos usuarios. Ahora sí, a ver la hora de la verdad, a ver si nos funciona nuestra aplicación. Y antes de correrla, quiero que entiendas lo siguiente. Esta es una solución que depende de otros servicios. En este caso, por ejemplo, mi parte web es muy posible que dependa de mi API. Y mi API es muy posible que dependa de mi base de datos. Entonces aquí no tenemos la base de datos, pero la base de datos la estamos declarando en el Docker Compose. Y hay una dependencia, mira. Nosotros, para que este funcione correctamente, el API funcione correctamente, primero debe de estar funcionando bien la base de datos. Una vez que esta esté corriendo, es cuando vamos a aplicar las migraciones que vamos a mandar llamar desde aquí. Entonces, para hacer que siempre inicie primero el SQL con nuestra aplicación, vamos a agregar simplemente esta instrucción aquí en nuestro Docker. Aquí en esta, que es el API, le vamos a decir que esta depende de SQL. Y ya con eso, de este servicio más bien. Y ya con eso va a arrancar primero este y después va a arrancar este. ¿Qué sucede si nosotros corremos ahorita esta aplicación? Vamos a darle un limpiar para que se eliminen los contenedores que teníamos. Aquí ya no los tenemos. Y ahora sí lo corremos. Oh, aquí es un error. El detalle es que estoy corriendo aquí este proyecto, pero recuerda que lo que hay que correr es el Docker Compose y lo podemos ver acá. Mira, aquí nada más me creo este. Vamos a eliminarlo. Ahora vamos a seleccionar Docker Compose, le decimos que establecer como proyecto de inicio y lo vamos a correr. Por acá tenemos los contenedores. Aquí están corriendo los tres. Y venimos por acá al Docker Desktop, ya tenemos los tres corriendo. Hasta aquí esto muy bien. Si nos metemos a la base de datos, podemos ver que también está corriendo correctamente. Sin embargo, todavía no tenemos nuestra base de datos. Te decía yo que la migración la íbamos a hacer cuando se esté creando la aplicación o cuando esté levantándose la aplicación. Sin embargo, yo olvidé poner una instrucción. En este caso, vamos a regresar por acá. Y recuerda que yo aquí creé un método extensor. Aquí está mi método extensor, pero este extiende de Application Builder, ¿no? Esto lo podemos llamar acá cuando se está configurando nuestro servicio, y aquí le vamos a decir, o nuestros servicios más bien, app.migrate_and_seed. Este es el nuevo método extensor que nosotros creamos. Entonces, si vamos para allá, podemos ver que es este de aquí. Y ahora sí, cuando llegue por aquí a esta parte, de hecho vamos a ponerlos unos puntos de interrupción. Cuando llegue aquí a esta parte, va a ir a estos métodos y va a intentar hacer tanto la migración como el llenado. Vamos a ejecutarlo. Aquí ya llegó al punto de interrupción, no lo había notado. Vámonos al siguiente. Aquí mira, ya verificó que sí es un contexto que está utilizando SQL. Y aquí va a entrar a estos dos métodos, ¿no? Vamos a correr lo demás. Este error, honestamente, hay veces que me sucede, hay veces que no. Prácticamente porque hay que agregarle una parte a la cadena de conexión. Esto lo hacemos aquí en el app settings. Y simplemente le vamos a agregar Trust Server Certificate igual a true. Con esto debería funcionar. Aquí ya llegó a este punto de interrupción. Continuamos.
Llego aquí a este método, vamos a continuar y fíjate cómo ahora sí ya puedo hacer la consulta a la base de datos. Revisa si existen migraciones pendientes. En nuestro caso no teníamos ninguna aplicada, entonces ahora sí las debería de aplicar. En realidad ya aquí ya hizo las migraciones. Aquí lo que va a hacer es que se va a ir a este método y los va a agregar, ¿no? Va a agregar estos dos objetos. Entonces vamos a darle continuar, aquí ya llegó y le damos en continuar. Y listo, hasta aquí ya nuestra base de datos debió de haberse migrado. Si yo vengo aquí a mi base de datos, vamos a darle un refresh. Fíjate, como ya tengo una base de datos que se llama DBTeX. Esa base de datos, recuerda que así es como yo lo declaré en mi cadena de conexión. Se llama DBTeX. También ya tengo la tabla, esta que se llama DBUsuarios, que es esta de aquí, DBUsuarios. Y fíjate cómo en DBUsuarios ya tengo estos dos usuarios que son justamente los que yo creé acá. Aquí son estos dos usuarios que yo creé. Y también está esta tabla que se llama EF Migrations History. Prácticamente se va a ver todas aquellas actualizaciones que se van creando en nuestra aplicación y que están siendo aplicadas, ¿no? En este caso, esta migración ya fue aplicada. Es la primera que yo declaré aquí. Esta de aquí. ¿Sale? Que es prácticamente crear la tabla, ¿no? Lo que declaramos nosotros. Recuerda que en CodeFirst prácticamente lo primero que haces es que declaramos las entidades, nuestras entidades, y a partir de estas entidades se crean la base de datos, ¿no? O las tablas o los cambios en nuestra base de datos. Fíjate la ventaja que nosotros ya tenemos hasta aquí. Imagínate que estamos trabajando en un equipo grande, tal vez de varias personas. Llega un nuevo desarrollador, necesita ambientar su aplicación. En nuestro caso, lo único que tendremos que hacer es pasarle el código. Ya el Docker Compose se encargaría de levantar tanto la versión de SQL Server, y aquí en nuestra aplicación, con el método que agregamos aquí de migrar y llenar, con eso él ya podría tener datos listos para poder empezar a trabajar en su aplicación. Nos evitamos todo este tiempo que luego nos consume los desarrolladores el poder tener nuestros ambientes listos. Vamos a hacer otro ejemplo. Esta vez lo vamos a hacer con otro servicio. Vamos a agregar una nueva carpeta. Le vamos a llamar servicios. En esta carpeta voy a agregarme dos archivos. El primero va a ser una interfaz, email sender, y esta es una interfaz muy sencilla. Simplemente va a tener un método que es justamente enviar. Recibe tres parámetros: el email al que lo vamos a mandar, el título y el mensaje, y vamos a crear su implementación. Entonces para eso vamos a crear una clase con el mismo nombre, sender. Prácticamente esta clase pues implementa email sender. Aquí recibe como parámetro la configuración, o sea, prácticamente lo que viene en la app settings. Y aquí recibe tres parámetros: el servidor SMTP, el puerto y de dónde se va a enviar el correo. Y por último se implementa el método de enviar correo. Es muy sencillo, se crea un mensaje de correo electrónico, se le pone de dónde es y por acá se le dice hacia dónde va. Este es de aquí, se le dice hacia dónde va, se crea el cliente SMTP y simplemente por aquí se envía. Esto es lo que hace este método. Entonces vamos a crear de muy rápido un controlador. En este caso voy a darle clic derecho, agregar controlador, un controlador de API que usa acciones que usan Entity Framework. Vamos a dar agregar. En la clase modelo estamos trabajando con la clase usuario, la clase de contexto, usuarios context, usuarios controller. Vamos a dejarle usuarios controller. Agregamos. Listo, este es un API muy sencillo, prácticamente tiene las funciones nuestro CRUD básico. Tiene por acá el listar los usuarios, el listuar por uno en particular. Por acá tenemos el put, por acá tenemos el post y el delete. Es las funciones comunes de un CRUD. Aquí mira, nosotros vamos a utilizar este servicio. Entonces este es el que va a estar utilizando este controlador. Lo vamos a hacer
Acá en el constructor le vamos a agregar el parámetro. En este caso también va a estar utilizando el image sender. Simplemente API servicios y aquí los inicializamos, ¿no? Vamos a darle un guión bajo simplemente para respetar la nomenclatura de arriba. Esto que acabamos de hacer, pues obviamente es inyección de dependencias. Igual si no te quedan muy claros esos conceptos, pónmelo en los comentarios y yo cuando tenga chance puedo crear un video explicándote cómo funciona la inyección de dependencias. Y lo único que vamos a hacer es que acá que nosotros al crear un usuario vamos a mandar un correo. Vamos a darle mucha lógica, simplemente vamos a poner aquí un try catch. Recuerda que los usuarios tienen un correo. Le vamos a decir, mira, al usuario que se acaba de registrar, mándale un mensaje que va a ser el de bienvenido usuario tal, ¿no? Y pues, por aquí ya le podríamos poner más lógica, ¿no? Tal vez crear una liga de confirmación. Y bueno, pues eso ya sería un poquito más de lógica si tú lo quieres intentar. Ok, hasta aquí ya tenemos este controlador. ¿Qué nos falta? Nos faltan tres cosas. Primero, declarar aquí las variables que dijimos que va a tomar. Esto lo vemos aquí en nuestra implementación de nuestra clase. Necesitamos esta configuración aquí en app settings, email, y que entra esta propiedad. Y obviamente esto también lo podemos hacer con iOptions, pero en nuestro caso lo vamos a dejar así de simple. Lo otro que tenemos que hacer es inicializar nuestro servicio. Esto lo vamos a hacer aquí en program y le vamos a decir que siempre que se encuentre un servicio de este tipo de email sender, lo que me va a resolver es la implementación email sender y que le va a pasar la configuración, ¿no? Con esto podemos acceder a los valores de nuestro app settings. Ahora sí, la última parte es habilitar nuestro servicio de correo y esto lo vamos a hacer igual en esta partecita del YAML y aquí vamos a declarar el servicio SMTP. Vamos a estar utilizando SMTP for Dev y prácticamente aquí nada más le decimos los puertos. Y ahora sí vamos a hacer una limpieza de nuestra solución. Vamos a correr nuestro proyecto o nuestros proyectos. Aquí en los contenedores se deben de crear ahora 4 contenedores. Tenemos el web, el SQL, el SMTP y el API. Y si nos vamos al servicio de SMTP lo podemos acceder desde aquí, desde este puerto. Esta aplicación o este servicio ya tiene una interfaz, entonces desde aquí podemos ir viendo cómo se van recibiendo los correos y ya solo nos falta comprobar que nuestro controlador en nuestro API esté funcionando correctamente. Para eso vamos a acceder al API, que recordemos que tenemos que contar con Swagger. Y ahora sí, aquí ya tenemos listo nuestro método. Primero vamos a regresar a consultar a la base de datos. Tenemos 2 registros nada más. Vamos a probar uno nuevo. En este caso vamos a quitarle el ID porque el ID es autoincremental. Vamos a poner un nuevo. Vamos a ponerle crack @gmail.com y también la fecha la podemos omitir. Ahí está. Con esto vamos a hacer nuestra prueba. Ejecutamos. Aquí ya nos dice, ¿sabes qué? Tuviste un 201. Recordemos que el 201 es una respuesta que se creó un nuevo recurso. Y si vamos acá en nuestra base de datos primero, ejecutamos, podemos ver que nuestro insert está funcionando correctamente. Y si nos vamos a nuestro servicio SMTP, vemos como aquí ya recibimos un correo electrónico, vemos de dónde viene, hacia dónde se envió, el título del mensaje, y por aquí vemos que nos dice bienvenido crack, confirma tu cuenta en. Recuerda que el crack es el nombre de nuestro usuario. Podemos confirmar que nuestros 2 servicios están funcionando correctamente. Un par de comentarios finales, crack. Como pudiste ver, nosotros creamos una base de datos, digamos que al vuelo, ¿no? Esto podría ser muy útil para los desarrolladores que cuando se bajan sus repositorios, pues bueno, ya tienen aquí su data lista para poder comenzar con su desarrollo. Obviamente esta forma no es la única forma de cargar datos. Podemos explorar diferentes maneras. Por ejemplo, justamente cuando nosotros estamos creando aquí nuestro contenedor, pudiéramos decirle que también se cargue un respaldo de la base de datos.
También desde este método extensor que creamos, en vez de irle metiendo uno por uno, por ejemplo, pudiéramos pasarle también que lea un archivo JSON o de cualquier tipo e irlos cargando, ¿no? Todos. O de hecho pudiéramos cargar un archivo en formato SQL y que se mande llamar también para que se llenen todas las tablas en las que necesitamos tener datos. Entonces prácticamente con Docker es muy sencillo levantar nuestros ambientes para comenzar con el desarrollo. En tu caso te vas a dar cuenta cuando te descargues el código y lo corras con Docker Compose, vas a contar con un ambiente listo para trabajar. Y por último, he escuchado que con Docker eliminamos el término de que en mi computadora sí funciona. Y esto la verdad que sí puede ser cierto, ya que todos los integrantes del equipo, aquí nosotros, fíjate, en el Docker Compose no lo hicimos, pero lo podemos hacer. Aquí nosotros estamos estableciendo qué imagen se va a descargar. Ahorita no le estamos pasando ningún parámetro. Entonces nos va a traer la más reciente, aquí y acá. Pero nosotros podríamos decirle qué versión en particular se descargaría. Todos los integrantes de nuestro equipo van a tener esa misma versión. Y así podemos evitar problemas de versiones y compatibilidad. Espero que este video te sea de utilidad. Como siempre te dejo el código en los comentarios. Y si te gustó, te agradezco te suscribas. Saludos, crack.